Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a su programa Arte y Derecho. Gracias por acompañarnos. Para quienes nos acompañan por primera vez, quiero comentarles que este es un espacio de análisis y de reflexión del derecho a través de manifestaciones artísticas y culturales. Tendremos invitadas e invitados del ambiente jurídico y artístico. Todo esto y más, no se vaya, quédese con nosotros. Enviamos un cordial saludo y una gran felicitación a todos los abogados, ya que el pasado 12 de julio se celebró en México el Día del Abogado. Ahora vayamos a nuestra recomendación pictórica con José Olvera Moca, quien es originario del estado de Oaxaca, artista visual y artista plástico, que ha realizado un gran número de exposiciones colectivas como son Desecho Volumen 1, Lucha contra el Hambre, Desechos Arte Utilitario, Energías Alternativas, reinauguración del Taller Siqueiros, 21 centímetros, Galería Atzonali, Oaxaca Prints Art Show, Revolución Gráfica, 157 Paralelo Oaxaca, Contrastes Contemporáneos 2.0, entre otras exposiciones colectivas e individuales. Veamos. Ahora vayamos a la entrevista con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Verónica Ruiz Nava, abogada especialista en derechos humanos, líneas de investigación, investigación legislativa, metodología y contexto de la producción legislativa federal y local. Asimismo, ha publicado diversos artículos e impartido conferencias en temas como violaciones graves a derechos humanos, garantismo penal y prevención de la violencia en México, así como perspectiva de género. Cursó el doctorado en Derecho y maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, licenciatura en Lenguas Modernas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Colaboró como visitadora adjunta en la 6ª Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se desempeñó como Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, atención a nacionales y extranjeros. Actualmente se desempeña como abogada postulante, columnista, capacitadora en medios alternativos de solución de controversias y oralidad. Nos enlazamos a la Ciudad de México para conversar con la doctora Verónica Ruiz Nava. Bienvenida, doctora Verónica Ruiz Nava, Arte y Derecho. Nos sentimos muy contentos con su presencia en el programa. Muchas gracias por la invitación. Díganos, ¿en qué momento decidió estudiar Derecho? Bueno, lo decidí prácticamente a los 8 años. Mi papá es abogado, de hecho también es abogado penalista,
y a los 8 años decidí que quería estudiar Derecho, pero también tenía la inquietud de estudiar alguna otra ciencia y pues afortunadamente lo logré. Me parece que tenemos algo en común, nuestro interés en el derecho penal. ¿Le gustaría comentarnos brevemente en qué consistió su tesis de grado de doctorado, Violencia, Políticas Criminológicas y Garantismo del 2000 al 2018 en México? Alternativas comunitarias a las estrategias institucionales en la prevención y combate al delito. Sí, justamente el posgrado, que es el Centro de Investigaciones Jurídicas al que pertenezco de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, tiene un cuerpo consolidado del estudio de políticas criminológicas que tiendan a la reducción de la incidencia delictiva. Entonces, es un tema que he investigado desde el grado de maestría, que es en Maestría Constitucional en Derecho Constitucional y Amparo, que es la que estudié, y siguiendo la misma línea de la investigación durante la maestría, subir el nivel a la tesis de doctorado proponiendo una política pública de manera integral que permita disminuir los niveles de violencia que vivimos en México. La tesis está enfocada hacia el análisis de los homicidios dolosos del crimen organizado, que es en donde son los delitos de alto impacto, en donde se enfoca la tesis y justamente en el desarrollo de una política pública que permita identificar esos delitos graves y permita combatirlos desde los 3 órdenes de gobierno, tanto las autoridades federales, estatales y municipales. Entonces, de eso se trata la tesis y se sitúa con tantas décadas justamente por la transición política del sexenio de Vicente Fox al que hoy vivimos, que es con Andrés Manuel López Obrador, que nos han permitido 3 transiciones políticas, primero del PRI hacia el Partido de Acción Nacional, PAN, después del Partido de Acción Nacional hacia nuevamente el Partido Revolucionario Institucional y finalmente otro cambio federal hacia el nuevo partido de Morena. En ese sentido, muchos estudiosos han coincidido que esta ruptura que existe con el primer partido, con el Partido Revolucionario Institucional, estando a la cabeza del gobierno federal, generó la pérdida de los liderazgos regionales y por lo tanto el aumento de la violencia en México, cosa que cambia con el sexenio de Felipe Calderón debido a la introducción de un programa que se denominó Rápido y Furioso en Estados Unidos para saber hacia dónde llegaban las armas de contrabando, armas de alto poder. Y eso generó mayor violencia en México, provocando los más altos niveles de violencia, como lo son los crímenes o homicidios de carácter doloso a las personas y que se clasifican por una tasa, es decir, cuántos homicidios existen por cada 100,000 habitantes. Homicidios derivados de los delitos del orden común pueden ser 5 y las peores tasas nos han dicho que son 23, de los cuales esos de los 5, 23 menos 5, esos 18 pertenecerían al crimen organizado. Mayor incidencia masculina que femenina y los cambios y las consecuencias que trae esa ruptura familiar. Es decir, ya no vamos a, de hecho, los niños que están conviviendo hoy o los jóvenes que están conviviendo hoy en las escuelas, muchos son huérfanos provenientes de que sus padres fallecieron como daño colateral o que sus padres formaban parte de las víctimas del crimen organizado. Entonces tenemos estas combinaciones de una juventud, una niñez, una juventud que está próxima a votar. Ya tenemos del 2000 al 2022, ellos ya prácticamente están votando y quizás las siguientes generaciones, la del 2024, sea esta generación que vote, que ya convivió con una pérdida tan grande por crímenes o delitos de alto impacto. Entonces, lo que busca la tesis es hacer un diagnóstico de la violencia derivada del crimen organizado, específicamente enfocada en homicidios, y generar esas opciones hacia las gendarmerías nacionales, hacia los mandos únicos, etcétera, en el sentido de la seguridad pública
y dividir la seguridad pública de la investigación del delito, que parecería que son unas fronteras pues que no son visibles hacia las personas o hacia los ciudadanos comunes. Muy bien. La habilidad de hablar en otros idiomas nos permite interpretar de voz misma del autor el significado de sus mensajes. Esto es muy importante en todas las ramas del conocimiento y el derecho no es la excepción. ¿Cómo surgió su inquietud por estudiar la licenciatura en lenguas modernas, sin ya haber estudiado la carrera de derecho? Sí, justamente cuando me enfilaba hacia estudiar la licenciatura en Derecho, la escuela en la que yo pasé la mayor parte de mi vida, prácticamente unos 12 años, es una escuela privada de la primaria, la secundaria, la preparatoria, y tenían un excelente nivel de inglés. Entonces, mi inquietud era continuar ese nivel de inglés, pero subirlo a niveles competitivos, no solo de conversación turística, sino poder ser competente en el idioma, escribir y hablar para poder generar contratos. Esa era mi inquietud, que pudiera escribirlo perfectamente a niveles norteamericanos, estadounidenses, y que yo pudiera ser competente en eso, porque mi primer objetivo fue desarrollarme como abogada corporativa, es decir, una abogada de empresa competente en los idiomas. Entonces, cuando fue parte de un plan, cuando cumplí el primer año de estudiar la carrera para entrar a tercer semestre, es cuando decidí estudiar también lenguas modernas e intentar dobletearla lo más que pudiera, siendo mi objetivo principal siempre la licenciatura en Derecho y el segundo objetivo, la licenciatura en lenguas modernas. Afortunadamente, sí la pude concluir y además me abrió un panorama no solamente hacia el inglés, mi enfoque era hacia el inglés, pero me abrió un panorama hacia todas las demás lenguas. Entonces, en la UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se cursa como lengua extranjera, no el inglés, que es la lengua meta, la lengua base, sino el francés. Y posteriormente me incluí en los otros idiomas porque tiene una gran oferta. Tiene una oferta sabatina, dominical, por las tardes, es mucha la oferta. En ese sentido, tuve la oportunidad de cursar otros cursos de francés, además de portugués en domingos, italiano y alemán, y es algo que es común en lenguas modernas, que se cursa en muchos idiomas. De hecho, si yo hubiera podido, hubiera estudiado náhuatl u otra lengua, el ruso o mandarín. Y pues es un objetivo de vida, es algo con lo que caminas cada día, porque no me gusta tener la barrera del lenguaje y que no te puedas expresar con cosas tan sencillas como pásame una taza o me da un popote. Entonces eso no me gusta, tampoco me gusta, que me gusta mucho el cine y no me gusta tener esa barrera lingüística y por eso intento eliminarla lo más posible. Una de las gracias que tengo es que tengo una amiga polaca y mi amiga polaca me ha enseñado frases de polaco y si pudiera estudiar polaco también lo haría. Además que es muy importante poder leer a los autores de libros de derecho o de otros conocimientos, lo que ellos pensaban, pero con sus propias palabras, porque bueno, ya las traducciones a veces no se apegan al 100% a lo que dice y es mejor interpretarlo uno mismo. Es una herramienta muy útil los idiomas, ¿verdad? ¿Cuál es su libro favorito? Bueno, tengo varios libros favoritos y yo me imagino que depende de la edad o del estado de ánimo. Si tuviera que pensar en un libro personal, me gusta mucho uno que se llama La pregunta de sus ojos y después se reeditó como El secreto de sus ojos de Eduardo Zachary. Y también se creó una película que es ganadora, me parece que mejor película extranjera argentina del 2008, de El secreto de sus ojos con Darin, es el actor. Entonces es una película que trata de un secretario de juzgado que investiga delitos y se trata también de un delito que en este caso sería un feminicidio. Sin embargo, eso sucedió, ese libro se escribió a principios de los 2000 y no teníamos la idea de lo que hoy era un feminicidio o de lo que hoy sería un feminicidio. Entonces se trata de eso de la mano con una novela romántica. Entonces, hay veces que me gusta más por justamente esa novela romántica, y hay veces que me gusta más por esos entretelones del derecho. Es
El libro lo cuenta alguien que realizó una función judicial. Es decir, no es un autor que se imagine cómo funciona un juzgado o cómo funcionan las leyes. En un momento difícil en Argentina, que coincide con el mexicano, de los 70s y la Guerra Sucia. En ese sentido, si uno lo quiere rescatar como una novela histórica, es muy bonita, pero también desde un punto de vista personal, como una novela romántica. Entonces tiene muchos dobleces y me gusta mucho ese libro. El género romántico le gusta. ¿Y cuál es la película que más le gusta y considera plantea una problemática de derecho actual? Si tuviera que pensar en una película, es una no muy conocida que se llama Los Idus de Marzo y participa en ella George Clooney, es un candidato presidencial y es el seguimiento de una carrera presidencial en Estados Unidos. El que le lleva la campaña, sería su jefe de campaña, hace el personaje un muchacho que se llama Ryan Gosling, que después se hace muy famoso con otras películas, pero en esta es un poquito más joven. Y también el protagonista que es el candidato. En ese sentido, en la política genera cuáles son esas visiones de lo que se tiene de un candidato y de lo que tiene que hacer para ganar unas elecciones primarias, que serían las de Estados Unidos, digamos las de dentro de los dos partidos, conservador o demócrata, es uno conservador, es uno parte del Partido Demócrata y el enfrentamiento que tienen con los otros candidatos. Entonces, siempre que tengo una duda respecto de cómo se mueve un político, veo esa película. La frase idus de marzo se refieren a esas, se entendía que durante la etapa de Julio César y que existen personas que la política es muy cambiante. Entonces, esos idus de marzo recuerdan a esa etapa cambiante cuando estaba Julio César y finalmente a Julio César lo traicionan y muere en las escaleras del Senado con una, por el, porque lo lesionan con una daga por la espalda, bueno, como por el hígado, ¿no? Y pues recuerda mucho esas traiciones políticas, entonces tienen muchos personajes, además está otro personaje femenino que es una periodista, una reportera, y la reportera le hace ver la realidad, o sea, le hace ver la realidad al jefe de campaña, y el jefe de campaña cree en el candidato y le dice, los políticos todos son encantadores. No hay un político que no sea encantador. Si no fuera encantador, no sería político. Y eso lo tengo muy presente en la vida diaria, de que todos parecen amables y todos son encantadores, pero la pregunta sería ya no estamos en campaña y si pueden solucionar los problemas que aquejan a la sociedad. Y eso no lo han logrado. Tan es así que las violencias y las circunstancias se recrudecen y no se solucionan. Sabemos que en la investigación de delitos el respeto a los derechos humanos es esencial. Ahora surge también la perspectiva de género. ¿Podría platicarnos un poco de la perspectiva de género, en qué consiste? Sí, la perspectiva de género es una metodología y esta metodología se ocupa para visibilizar las jerarquizaciones o las veces en que se discrimina a un grupo en específico, al grupo femenino, ¿no? A las mujeres. Entonces, las mujeres por la naturaleza que tienen ya pertenecemos a un grupo vulnerable. Si se trata de niñas, niños o adolescentes, pertenecerían a otro grupo vulnerable. Eso quiere decir que la vulneración de la que son objetos se potencializa. Si estuviéramos hablando en términos futbolísticos, llevaríamos 2 goles en contra solamente por ser mujeres o por ser mujeres, niñas y adolescentes. Si aparte no hablan español, son personas discapacitadas, son indígenas o no son mexicanas, son inmigrantes, eso nos llevaría a tener 6 goles en contra para llegar al 0. Entonces, la perspectiva de género se encarga de una metodología que permita tener un piso parejo para el disfrute de los derechos. Lamentablemente, la perspectiva de género ha tenido un embate que el feminismo lo ha presentado en todas sus olas, que significa una frase muy soez, que es las mujeres quieren tener más derechos. Y es justamente porque los derechos que se han sido reconocidos a los grupos vulnerables, como en Estados Unidos los derechos civiles y políticos a la minoría perteneciente al grupo afroamericano,
nunca se le ha dado porque sí. Todos los derechos que gozamos y que nos han sido reconocidos, se le han sido arrancados al poder. O sea, no es una decisión de buenondismo y de que todos seamos incluyentes, sino que justamente la perspectiva de género presenta una metodología para establecer cuándo los géneros son diferenciados. Y estos géneros diferenciados están basados en estereotipos. Los estereotipos imponen una carga, niegan un derecho o generan un estatus de discriminación sistemático. Y lo tenemos muy clasificado en que los hombres son proveedores y las mujeres son cuidadoras. Y si salimos de esos estereotipos es cuando se les pueden llegar a negar derechos. Entonces, lo interesante de la perspectiva de género es que ayuda tanto a hombres como a mujeres, porque estas discriminaciones no pertenecen a un grupo en específico. No es que todos los hombres sean machistas y todas las mujeres sean feministas, sino que el machismo forma parte de toda la estructura social y la estructura social la componemos todos nosotros. Todos tenemos estereotipos y funcionamos de acuerdo a esos estereotipos. Entonces, la perspectiva de género lo que permite es que actuemos con lentes de género y ver en dónde está dividida o jerarquizada esa situación de los géneros para poder encontrar un piso parejo o actuar con equidad. Por ejemplo, en algunas conferencias que he impartido sobre perspectiva de género, les he preguntado, ¿cuántos diputados conocen? No, pues conozco 100. ¿Cuántas diputadas conocen? No, pues conozco 20. Muy bien. ¿Cuántos directores de empresa conoce? Conozco 100. ¿Cuántas directoras de empresas conoce? Conozco 3. ¿Cuántas directoras que conoce son directoras por ser esposas, por ser madres o por ser hijas? Ninguna. Una que no esté arraigada con esa forma de división del poder familiar no existe. Entonces, la perspectiva de género justamente genera que exista un piso parejo para los géneros y que lo podemos materializar en México, por ejemplo, con el periodo de maternidad y un periodo de paternidad, al que también tengan derechos los hombres para que puedan generar una convivencia con el recién nacido y apoye a la mamá en esa etapa. Y tendremos también otros ejemplos de que, por ejemplo, las guardas y custodias no sean asignadas a las mujeres solamente porque sí, sino que con perspectiva de género, en donde ambos padres trabajan, ambos padres están sujetos a un horario de oficina y ambos pueden aportar hacia el patrimonio familiar, entonces custodias compartidas pudieran ser más equitativas. Sin embargo, lo que yo le platico es algo que no sucede en la realidad. En la realidad sucede que los géneros y los estereotipos sobre los géneros están tan arraigados que el primer paso en el que estamos se le llama el nombramiento, en donde mencionemos cuál es esa disparidad del género. Todavía ni siquiera estamos dentro de las políticas públicas y visibilizar esas discriminaciones, pues ha generado este embate en donde se le genera una palabra eh, para clasificar la perspectiva de género que es ideología, que no forma parte de los derechos humanos, sino que es ideologizante como una palabra que no es algo, que no le da la perspectiva o no le da la metodología que corresponde. Por ello, es importante mencionar que la perspectiva de género ha estado en México desde hace por lo menos 100 años, cuando se celebraron el primer y segundo Congreso Feminista en 1916 en Yucatán, en el estado de Yucatán, y se buscaba que las mujeres tuvieran acceso a la anticoncepción, que las jornadas fueran equitativas, que se percibiera el mismo salario, y pues tal parecería que 100 años no han pasado por este país. Es decir, no es algo nuevo, es una discriminación que se ha arrastrado y que se le diluye con la palabra que es ideología. Pero no existe abogado que haya estudiado sobre una perspectiva de derechos humanos que no incluya la perspectiva de género como una perspectiva de derechos humanos. Y todos nosotros contribuimos a esa perspectiva. Es decir, todos nosotros debemos abonar por una cultura de derechos humanos y saber en dónde somos privilegiados y en dónde existen esas discriminaciones. Sin embargo, bueno, pues es un trabajo constante, pero se refiere en este caso a una metodología, cómo poder ser equitativos.
Su artículo, La trata de personas y la perspectiva de género en México, toca este delito desgraciadamente recurrente en nuestro país. ¿Le gustaría comentarnos al Sí, respecto? el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México durante el 2019 invitó a muchas abogadas a que participaran en la revista que se llama Nova Justitia, que es Nueva Justicia, en esta publicación, que tienen una publicación mensual. Y en esa ocasión, en mayo del 2019, salió publicado mi artículo sobre la trata de personas y la perspectiva de género. Y debido a que muchos de estos delitos han formado parte de la idiosincrasia popular al punto de que son invisibles. Por ejemplo, el matrimonio de un adulto con niñas o adolescentes era algo permitido y permitido hasta entrados los 2000. Es algo que no se condenaba cuando lo que se busca es que las mujeres puedan llegar a una mayoría de edad sin hijos y que puedan generar más opciones para su vida o que tengan la capacidad de consentir. Tan es así que escuchamos una frase común que son, es una niña prostituta o es una adolescente prostituta, cuando ese delito no podría ser así. Solamente podríamos estar en presencia de víctimas de trata de personas por objetos sexuales, bueno, por un objeto o por una causa sexual. No que una prostituta en donde con todo el consentimiento pueda decidir dedicarse a ese trabajo o no. O sea, no existe. Sin embargo, esta frase la tenemos muy arraigada, ¿no? Es que es una niña prostituta o es una adolescente prostituta, cuando la perspectiva o la vista que deberíamos tener es que existe un victimario y que el victimario no tiene una víctima a su cargo, sino que tiene varias víctimas que maneja y que ocupa la promesa de un noviazgo o la promesa de un matrimonio para que puedan vivir juntos, que se casen, una promesa de matrimonio, y finalmente la involucra en la venta de sexo. Sin embargo, esta adolescente carece de esa capacidad de consentir esa decisión para su vida y deberían existir una red de apoyo para que pueda tener otras opciones. Entonces, ese sería un primer intento del artículo. Y el otro es otra situación que tenemos completamente normalizada, que es la trata de personas por objeto laboral. Y tenemos algunos estados en donde está completamente pues socializado que existe una niña que cuida al bebé, ¿no? Una niña adolescente o una niña de 12 años que cuide al bebé. Y tan es así que muchas veces en las comunidades en Puebla que mis papás visitaban, pues ponían a niñas a que a mí me cuidaran. O sea, era una niña cuidando a otra bebé, ¿no? Entonces, esa trata laboral en donde la persona vive dentro de estos espacios, lleva a cabo labores domésticas, labores de cuidado hacia niños, adolescentes o ancianos y recibe un pago por ello, pero dentro del lugar vive, cohabita con las personas y se le disminuye de su salario, puede que se le disminuya su comida o su vivienda. En ese sentido, bueno, pues también estaríamos en presencia de esclavitudes o servidumbres. Sin embargo, estas servidumbres pues están completamente socializadas en México y sería un paso hacia abonar que esa también se considera trata de personas por razones laborales. Entonces, el artículo lo que busca es visibilizar esas situaciones en donde eliminaríamos la frase de así se ha hecho siempre, sino que hoy se deje de hacer. Además, parecería que por más que tengan las puertas abiertas las instituciones, existe un muro de metal o un muro de hierro que impide que las personas acudan hacia las instituciones. Es decir, de la declaración coincidió que publiqué el artículo, se publicó el artículo en mayo y para julio le di la atención a una víctima de trata por razón laboral. Y la víctima de trata me decía, sí, yo vi la oficina, sí vi que se podía entrar, pero no sabía si yo podía entrar a pedir el auxilio. Entonces, aunque está una puerta abierta, la mente nos hace una barrera de hierro y esa es la que debemos romper para que las víctimas puedan solicitar ayuda.
Muy, muy interesante y muy importante el poder visibilizar esto y que las personas se den cuenta que están siendo víctimas de este delito, ¿no? Con relación a otro de sus artículos, considera que existe el derecho a la igualdad de la mujer en el derecho constitucional mexicano. Sí, ese artículo nació de una conferencia que tuve en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el estado de Puebla, y de ahí surgió el análisis de cuáles han sido los derechos de las mujeres y cómo han estado constitucionalizados estos derechos. Y ese artículo lo quiero mucho en particular debido a que en TikTok, en Facebook, en YouTube, en diferentes medios, hemos encontrado las frases lapidarias de que la gramática es muy clara y que no se necesita cambiar la gramática porque la gramática es clara. Es decir, tenemos los artículos los y las que determinan el género en el español. Sin embargo, en el derecho constitucional mexicano podemos ver que las primeras frases de los artículos que fueron en ese entonces primeros constitucionales menciona la frase son mexicanos o todos los mexicanos. Sin embargo, ese todos los mexicanos no incluyó al género femenino. Tan es así que necesitamos una reforma en el 53 para generar el voto hacia la mujer, reconocer el voto en la mujer. En el 74, en el artículo cuarto constitucional, el varón y la mujer son iguales ante la ley, y tendremos algunas otras reformas que yo las denomino reiterativas, porque reiteradamente se están violando los derechos de las mujeres. Y es que al movimiento feminista no es el primero al que se le ocurrió cambiar el lenguaje, sino que justamente los constituyentes de aquellas épocas mencionaron que decía todos, es decir, masculino, no incluía a lo femenino, por una razón de derecho civil, etcétera, en donde las mujeres no formaban parte como sujetos, sino forman parte del patrimonio. Es decir, usted, su patrimonio se compone de una casa, una mesa, una cama y una mujer. O sea, formaban parte del patrimonio por esta herencia que la vamos a denominar de la familia romano-germánico-canónica. Entonces, las mujeres formaban parte del patrimonio, y lo vamos a ver de igual forma en el derecho anglosajón o del common law, en donde ellas no se les permite heredar. Sin embargo, para el caso mexicano, al ser una colonia española de la Nueva España, este tipo de derecho pues fue un derecho híbrido, porque las españolas, que ya sea que habían radicado en España y se habían trasladado hacia la Nueva España o hacia México, ellas sí se trasladaban con su patrimonio y sí eran sujetos de derechos. Lo único que les faltaba era el derecho político a votar y ser votado. Entonces tenemos algo diferente respecto al resto del mundo, debido a que las españolas y esta clase alta sí tuvo derecho a detentar un patrimonio y sí tuvo derecho a un divorcio. ¿Por qué? Porque justamente estas calidades lo que buscan es salvaguardar el patrimonio, y no se iba a quedar en la nada el patrimonio de estas mujeres que podían quedar viudas dentro de la Nueva España, que es algo distinto a lo que sucede en Europa, y es por eso que vemos estratificado la lucha y el reconocimiento de los derechos en México. Y tenemos una discusión muy importante en la última constitución, que es la de 1917, el 5 de febrero. Existe una discusión en el constituyente de diciembre y enero de 1916 y enero de 1917, en donde la ciudadanía, que se incluía en el artículo quinto de aquella constitución, después se traslada al 31, tiene una discusión muy importante que todavía está en el diario de debates de esa constitución, y que lo tenemos en los museos de las constituciones en la Ciudad de México, que está atrás de la Alameda, y que lo tenemos también vía digital. Se denomina diario de debates, a la transcripción de los constituyentes, de los diputados de aquella época. Y dentro de esa discusión del artículo quinto, participaron mujeres tan importantes como lo son Hermila Galindo, secretaria de Venustiano Carranza, o Carmen Cerdán, hermana de los hermanos Cerdán, la única sobreviviente. Entonces las necesitaban a ellas para legitimar esa discusión. Y en el artículo quinto, todavía hoy se conserva la discusión de sus diputados, en donde determinaron ellos
que a pesar de que Hermila Galindo o Carmen Cerdán fueran mujeres sobresalientes que evidentemente podían llevar a cabo una vida política, no así el resto de las mujeres. ¿Por qué? Porque podían ser impresionables respecto de la religión católica o porque no podían tener las capacidades dentro de las mismas mujeres. Y se le niega el derecho al voto que se solicitaba ya para la creación de la Constitución de 1917. Faltarían otros 40 años para que se materializara el derecho al voto en México. Entonces, en México en especial tenemos la característica de que no se le prohibía a las mujeres votar, no existía una prohibición, las mujeres no pueden votar, solamente no existía un reconocimiento que se necesitaba, porque los mismos diputados de aquella época fueron los que dejaron el grillete en ese artículo 5. Se sabía que se tenía que hacer la división de género, es decir, ellos y ellas, los y las ciudadanas. Y por eso resulta gracioso e irónico que hoy en día se ataque a través de la gramática que no es necesario visibilizar lo femenino, porque lo masculino ya lo incluye. Pero la verdad es que políticamente nunca lo incluyó, tan nunca lo incluyó que las mujeres no pudieron haber acudido al voto. Y de ello tenemos el resultado de la carrera política como la primera candidatura femenina, que es la de Hermila Galindo, y que al momento de entregarle, digamos, el acta de reconocimiento, el acta mayoritaria, le dicen, no, porque no podías ir a campaña. No importa que la hayas ganado, no te vamos a reconocer tu diputación porque no está reconocido en la Constitución. Entonces, ese positivismo es el que le ha negado el reconocimiento de los derechos a las mujeres. Y es por eso que es tan importante que se ocupe un lenguaje inclusivo o un lenguaje basado en los géneros de los y las, porque esa excusa de que los incluye a los las es falsa, porque tan es así que no nos incluyó en el pasado. ¿Tiene algún proyecto que desee compartir con nosotros? Solamente me gustaría continuar con mi práctica jurídica penal, justamente un debate en audiencia, a hacer valer los derechos con todo tipo de casos y continuar abonando a la cultura de los derechos humanos a través de las conferencias y a través de las columnas que escribo y sobre todo entrando al debate y evitando la polarización y abonando al diálogo. Ese sería mi único, pues mis únicos objetivos, sería continuar sobre la misma línea de estudio. Pues muchísimas gracias, le agradecemos enormemente su presencia en Arte y Derecho por todo lo que hace en el ámbito del derecho penal y la perspectiva de género en México. Esperamos regrese usted pronto con nosotros y pues le deseamos todo el éxito del mundo. Hasta pronto. Y a todos los que nos acompañan también, les mando un abrazo. Feliz Día del Abogado y hasta pronto.